Quiero que ore por el que está a su lado. Tome la mano del que está a su lado y ore por un momento y dígale: Señor, danos tu vida, que Cristo sea conocido en esta ciudad, que como iglesia nos levantemos. Como decía el pastor ahora, Señor, ya no esperamos el avivamiento que venga del cielo, ya llegó. Padre, despierta tu iglesia, usa a mi hermano, usa a mi hermana. Padre, que tu gloria descienda con poder en cada uno de ellos. Que mis hermanos no desconozcan el poder que hay en ti. San Juan 14:12 dice: el que cree en mí, las obras que yo hago hará también. Padre, que mi hermano entienda esta palabra. Y dice: y aún mayores hará, porque voy al Padre. Señor, que mi hermano se levante, que la iglesia en Durán se levante, que la iglesia en Guayaquil se levante, que la iglesia en Ecuador se levante, Señor, como portadores de tu gloria, que vayan a los hospitales, que vayan a cada lugar donde hay necesidad de tu gloria. Padre, que la unción descienda cada vez que ellos se levanten, Señor, en fe. Padre, gracias por los milagros poderosos que empezarán a suceder en ese país. Padre, gracias en esta hora te damos por la transformación, Señor, en este país. Gracias te damos, Señor, porque tu gloria cubre todo Ecuador, porque tu gloria cubre toda esta preciosa nación. Padre, gracias porque Ecuador será conocida en el mundo como casa de bendición, como casa de gloria, como casa de poder, Señor amado. Toda tu iglesia levantándose en todos los rincones de ese país, en todo lugar de ese país, en cada ciudad de ese país, Señor. Que tu iglesia se levante como un ejército de gloria, como un ejército de salvación, Señor amado. Gracias te damos en esta hora, porque tú oyes el clamor de tu pueblo. Mateo 18:19 dice: si dos se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa a mi Padre que está en los cielos, Él lo hará. Señor, nos ponemos de acuerdo para orar por la salvación de Ecuador. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar por la salvación de las familias ecuatorianas. En el nombre de Jesús lo creemos. Declaramos, Señor, que el 2015 será un año de multiplicación, un año de gloria, un año de extensión. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra, el honor, para siempre. Amén y amén. Apláudale fuerte al Rey. ¿Quién vive? Muy bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Estaba orando al Señor esta mañana de lo que iba a hablar a la iglesia en esta preciosa hora. Y el Señor me habló de mi corazón acerca de que tus hijos dominarán el país y la descendencia de los justos es bendita. Todos dicen amén. Repita conmigo: mis hijos dominarán el país. Dígale que está a su lado: tus hijos dominarán el país. Dice la Biblia: la descendencia o la generación de los justos es bendita. Quiero que vaya conmigo a la Biblia en el Salmo 112. Quiero hablarle a los pastores, al liderazgo, a los diáconos. Salmos capítulo 112. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Leamos el verso 1 y 2. Toda la iglesia. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
manera, verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos. Hay una versión que dice así, dice, sus hijos dominarán el país. La versión nueva, versión internacional, dice, sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendita. A su nombre. Hay algo que estuvo haciendo mucho daño o traía mucho dolor en el corazón de los pastores en nuestras naciones, y era que teníamos un gran problema porque los hijos de los pastores no querían servir al Señor, al Dios que sus padres sirvieron. Yo vengo de una descendencia pastoral. Mi papá fue pastor por 25 años. Yo crecí como hijo de pastor, pero también conocí hijos de pastores, amigos míos, que en un tiempo no querían saber nada de Dios. Otros les hablaban de ser pastores y les daba miedo, les daba temor. Decían, no, yo no quiero lo mismo que mi papá vivió. Porque para ellos quizá el ministerio es algo solamente pesado, pero el ministerio es algo muy difícil, pero a la vez es algo tan hermoso y tan lleno de Dios. El servir al Señor es un gran privilegio. Y muchos pastores tuvieron que ver sus hijos en las drogas. Tuve amigos míos, hijos de pastores, que entraron a las drogas, que cayeron en el pecado, que fueron heridos, que fueron lastimados. Y vi muchos pastores ganando muchas almas, pero con el dolor de ver sus hijos perderse. Pero Dios vino y habló a la iglesia y a muchos pastores, como hoy nos está hablando líderes, y es que nuestros hijos amarán el servir a Dios. Nuestros hijos amarán la obra del Señor. Y de nuestra simiente se levantarán ministros poderosos y competentes del nuevo pacto para las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que sus hijos amen a Dios? Amén. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué una generación de hijos de pastores y de hijos de líderes no querían conocer al Señor, no querían del Señor y no querían servir al Señor? ¿Qué tenemos que hoy aprender para levantar una generación santa? ¿Qué tenemos que aprender para levantar nuestros hijos en el temor a Dios? Padres que están acá, quiero invitar que preste atención a la palabra del Señor, porque hoy el Señor te va a hablar de cómo levantar una generación poderosa en este país. Si algo sé, es que cuando el justo gobierna hay paz en la tierra. Y yo declaro que de tus hijos Dios va a levantar alcaldes, gobernadores. De tus hijos Dios va a levantar presidentes en esta nación, y profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Tus hijos van a dominar esta tierra. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que aprender entonces? Primero, Dios quiere que los padres sean influencia en sus hijos. Los padres, hermanos queridos, son influencia para ellos. Cada hijo que Dios nos dio es un regalo del Señor, pero ese regalo del Señor tenemos que devolvérselo a Él un día. Salmo 127, verso 3 dice, herencia de Dios son los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Diga conmigo, herencia de Jehová son los hijos. No es herencia tuya, no es herencia de Samuel. Mis hijas son una herencia para Dios. Dios tiene la seguridad de que nuestros hijos van a seguir amándole y le van a seguir sirviendo aun cuando yo me vaya a la eternidad. Dios quiere que tus hijos sean una herencia para Él. Las naciones necesitan hijos poderosos que lleven la gloria de Dios. Y Dios entregó cada hijo que te dio, y cada hijo que te dio tiene una palabra poderosa. Cuando tu hijo nació con un propósito. Dios le entregó un propósito a cada uno de tus hijos. Y ese propósito es: yo quiero que vuelvan a mí como una herencia santa. Yo quiero usar tus hijos, dice el Señor. Yo quiero levantar de tus hijos una nación poderosa. Yo quiero hacer con tus hijos cosas grandes. Cada hijo que nace, cada bebé que está aquí, cada niña que está danzando, que está caminando en medio de nosotros,
propósito de Dios. La hermana que dijo, que dio el testimonio de la hija que el Señor le entregó. ¿Dónde está esa hermana? Amén. ¿Cuántos años le pedías al Señor tu hija? 8 años pidiéndole al Señor su hija, pastor. Y Dios se la dio. Esa niña que tienes en tu brazo, no está en tus brazos para que tú le des alimento solamente, o para que la mimes solamente. En tus brazos Dios te dio un propósito. Tenemos que aprender a ver cada hijo como un propósito. No veas a tu hijo como el niñito, el pequeñito que no entiende. Dios no ve a tu niño como alguien pequeñito. Dios ve a tu hijo con un propósito grande. Levante sus manos y diga: mis hijos son un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, lo que Dios quiere con nosotros como iglesia es que tomemos responsabilidad con esa generación que se está levantando. Satanás no mide, no tiene una medida para dañar tus hijos. Él va a dañarlo con toda la maldad, a vida y por haber. Porque hoy en día la música es tan perversa. Porque hay tanto mensaje perverso y torcido que está contaminando a los niños. Porque la televisión y los muñecos que ellos ven en la televisión habla de brujas, habla de hadas, habla de cantidades de cosas perversas. Porque Satanás sabe lo poderoso que pueden ser tus hijos si vienen a Dios. Y nosotros no hemos tenido una influencia poderosa en nuestros hijos, porque hemos dejado que el televisor sea el que forme a nuestros hijos, o le hemos dejado la tarea de la formación de nuestros hijos a los maestros de la escuela, y nos hemos olvidado que nuestra casa tiene que ser el mejor lugar para levantar ministros poderosos para este tiempo. Amén. Aleluya. A su nombre. Diga conmigo: mi casa es un lugar de formación poderosa para mis hijos. Todo lo que usted es como padre es lo que va a influenciar en su hijo. Si usted no ora, su hijo no orará. Si usted no ama a Dios, su hijo no amará a Dios. Si usted sirve a Dios, su hijo servirá al Señor. No le puede decir usted a su hijo que camine bien delante del Señor si uno como padre no está caminando bien delante del Señor. Yo no le puedo decir a mi hija que no mienta si yo estoy mintiendo. Hemos dicho, pastor, una hermana me dijo: pastor, Satanás dañó a mi hijo. Lo tuve en mi casa casi 10 años, casi 17 años, y Satanás dañó a mi hijo. Y entonces visité esa casa. Y cuando llegué a esa casa, allí que en esa casa no estaba la presencia de Dios. Mujeres que alaban al Señor y que glorifican a Dios, pero su casa no estaba llena de su presencia. Y la mujer gritaba, el hombre discutía, la mujer se le quemaba el arroz y discutía con todo el mundo, gritaba de aquí para allá, todo era terrible en esa casa. Y le dije: mujer, en tu propia casa el enemigo dañó a tu hijo porque no fuiste una influencia santa, gloriosa y poderosa para tu generación. Que vive. Dios le está hablando hoy a la iglesia en Guayaquil y en Ecuador y en Durán, iglesia poderosa. Llegó la hora de que entendamos que nuestra casa es una escuela ministerial donde se van a levantar los grandes y poderosos ministros de Dios para los últimos tiempos. Amén. Pero Dios quiere que tengamos cuidado de cómo estamos influenciando a nuestros hijos. Jesús dijo: lo que oigo de mi Padre, eso hablo. Lo que tu hijo te ve hacer, eso hará. Y lo que tu hijo te ve actuar y lo que tu hijo oye de ti, eso es lo que va a hablar. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Para que sus hijos se parezcan a Él. Levante su mano y diga: Señor, yo quiero ser como tú. Como dice la canción, diga: porque mis hijos quieren ser como yo. ¿Se acuerda la canción? Señor, yo quiero ser como tú, porque
ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, señales, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Diga conmigo: influencia de los padres en los hijos. Tu casa es un centro de entrenamiento. Los grandes ministros se forman en casa. Los grandes ministros, mira, ¿dónde estaba Esaú cuando Jacob recibía la palabra por parte de su mamá, la enseñanza de lo que Dios le había prometido? Esaú estaba en la calle de casa. Jacob, ¿dónde permanecía? En la casa, escuchando todo lo que Dios había hecho con Isaac y la promesa que Dios le dio a su abuelo Abraham. ¿Dónde estaban los hermanos de José cuando Jacob lo que recibió de sus padres lo estaba enseñando? Jacob enseñó a sus hijos lo que sus padres le enseñaron, pero sus hijos estaban en la casa, en la calle, afuera. El único que estaba atento era José. Mire esto: Abraham le contó a Isaac el Dios que le llamó, le enseñó las promesas que Dios le había entregado. Isaac le habló a Jacob de las promesas que Dios le había hablado. Jacob le enseñó al hijo más atento, al que estaba en la casa, de las promesas que Dios le había hablado. Tan fuerte fue la influencia que dice la Biblia que nosotros servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se puede perder un hijo de un hogar cristiano? ¿Cuándo un hijo que es criado en un hogar cristiano se puede perder? Cuando en la casa no hay una influencia poderosa y un ejemplo poderoso que muestre al Cristo de gloria. No te confíes que porque eres cristiano tus hijos van a ser cristianos. Dios me regaló 2 hijas. Yo sé que porque soy pastor y mi esposa es pastora y servimos a Dios, sé que mis hijas no nacerán cristianas. Ellas tienen que volver a nacer como yo un día volví a nacer. Necesitan de la influencia del Cristo de gloria que me salvó, para que un día mis 2 hijas digan: yo quiero servir al Dios que sirve mi Padre. Levante su mano y diga: eso se gana con influencia, con ejemplo. ¿Cómo se gana eso? Con ejemplo. Dígale que está a su lado: sé ejemplo a tus hijos. Sé ejemplo. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio 6, 6 a 9. Antes de leerlo, repita conmigo: la influencia que debo dar a mis hijos tiene que estar basada con los principios bíblicos. Amén. Oiga lo que dice. ¿Cuánto lo tiene? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. O sea, mírenme acá, primero, ¿dónde tiene que estar la palabra? En el corazón. ¿Cómo vamos a levantar una generación poderosa? Con la palabra de Dios. ¿Con qué la vamos a levantar? Con la palabra de Dios. Pero ¿dónde tiene que estar la palabra primero? Diga: en nosotros. Usted y yo tenemos que tener disposición a la palabra. Cuando ustedes lo llamen a congregarse, cuando le hablen de
un ayuno como este, donde vamos a alabar a Dios y glorificar y clamar al Señor y a buscar su palabra y a oír su palabra, el primero que debe llegar debe ser cada uno de nosotros. Pero cuando nos congregamos y a la hora de la predicación nos da sueño, nos dejamos desviar por cualquier cosa, como pasa en Colombia. No sé si acá hay gente que se congrega y a la hora de la predicación cualquier cosa lo despista. El pastor está dando una palabra poderosa y la gente se queda viendo la pared de la iglesia y se quedan así. El tubo de la iglesia, la luz, la lámpara. Y Dios hablándole la palabra que va a transformar los hijos. Y ellos están viendo el ventilador que va y viene. Que va y viene. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste mi conocimiento, oiga esto, yo te desecharé del sacerdocio. Oiga, y por cuanto olvidaste mi palabra o mi ley, ¿qué dice? Yo no olvidaré de tus hijos. O sea que si hay algo que tenemos que perseguir como iglesia es oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que usted y yo recibamos, nuestros hijos también la van a recibir. Dígale que está a su lado: cuando Dios te habla a ti, no solo te habla a ti, sino que le habla a los hijos que vendrán en ti, a su nombre. Siga leyendo conmigo. ¿Qué harás con la palabra que Dios pone en tu corazón? ¿Qué haremos? Y las repetirás. ¿Y qué? Las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes y en tus puertas. Dios dice: cuando la palabra esté en ti, repítela a tus hijos. Háblale a tus hijos la palabra que recibes de mí. Enséñale a tus hijos, repíteselas, vuélveselas a hablar todo el tiempo. Ese es un secreto que nos va a ayudar a levantar una generación santa. Diga conmigo: hay que repetir la palabra a mis hijos. A su nombre. Lucas 1:52. ¿Qué pasará cuando tus hijos y mis hijas reciban la palabra que Dios te entrega? Lucas 1:52. Evangelio según San Lucas. ¿Qué pasará cuando tus hijos reciban esa palabra? Lea el 46 conmigo. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quiénes? A los humildes. Ahora lea el verso 52. Lea por favor conmigo
el verso 57, perdón, el verso 56. Y quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Qué dio a luz? Un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Juan el Bautista. Ahora lea por favor el capítulo 2. Versículo 7. Miremos a María, el alumbramiento. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. Ahora lea Lucas 2:52. Vimos el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Ahora mire qué pasaba con Jesús. ¿Cómo tus hijos van a crecer? Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lea el verso 40, devuélvase a Tacito. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Levante su mano derecha y profetice, diga, mi casa es un lugar donde mis hijos crecerán llenos de gloria, de sabiduría y de gracia de Dios. Levante su mano bien fuerte y diga, en mi casa se llenará de un ambiente de gloria. Diga, el Espíritu de Dios fluirá en mi casa con poder, y mis hijos crecerán en ese ambiente lleno de gloria y de bendición. A su nombre. Número 2, para que tu generación sea poderosa. Quiero que lea conmigo en Hebreos 11:23. En segundo lugar, la fe de los padres para la bendición de sus hijos. Hebreos 11:23. Léalo, por favor. Toda la iglesia. 1, 2, 3. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Diga conmigo, por la fe. ¿Por quién fue escondido Moisés? ¿Por la fe de quiénes? De sus padres. Algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es la fe en el Señor. Amén. La manera como tú y yo le creemos al Señor, tus hijos también le van a creer. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe de Dios viene cuando la palabra del Señor está en nuestro corazón. Y lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es a que ellos enfrenten las adversidades que vendrán en el mundo confiados en la palabra del Señor. Dice la Biblia en el libro de Romanos, quiero que lo lea conmigo. Romanos 8:37. Mire la fe de la palabra, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo son más que vencedores? Dígale que está a su lado, tú eres más que vencedor. A su nombre. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Vamos a enseñarles a enfrentar las dificultades confiando en que en Cristo son más que vencedores. Cuando hay padres de fe, los hijos crecerán en un ambiente lleno de confianza y de fe, y de poder y de autoridad. Tus hijos tienen que ver al Dios que sana.
Tus hijos tienen que ver a Dios obrar milagros. Por eso tu casa se convertirá en un centro de milagros poderosos del Señor continuamente. Tus hijos tienen que verte, mujer, declarando la palabra en adversidad y viendo las respuestas. Da testimonio a tu hijo de lo que Dios ha hecho y hará con ustedes. A su nombre. Mi mamá me contó de cómo mi papá le conoció, cómo fue que se casaron, cómo llegaron a servir al Señor. Mis padres me contaron de los milagros del Señor en sus vidas. Mi papá me contó lo que era antes de llegar a Cristo y lo que Cristo hizo en ellos cuando llegaron a sus pies. Tus hijos tienen que conocer del poder de Dios. Esta semana estaba en una casa y allí llegó una hermana con su hijo. Y el niño estaba ardido en fiebre. Una virosis había abrazado el cuerpo de su hijo. Todo lo que comía lo devolvía. Entonces ella fue al hospital, iba a llevarlo al hospital, y el niño le dijo: mamá, yo no quiero ir al hospital, yo quiero que oren por mí, porque yo sé que Dios puede sanarme. Ese niño tiene 10 años. Y la mamá fue donde yo estaba y dijo: pastor, el niño dice que si oramos Dios lo puede sanar. Eso se llama fe. Y entonces yo dije: si tú lo crees, así será. En el nombre de Jesús recibe sanidad. Y al instante el niño fue sano. Hermano, empezó a pedir comida. Llevaba 2 días que no comía. Y el desaliento en el cuerpo se fue, el virus se fue. Ese niño conoció al Cristo que sana, al Cristo de gloria y al Cristo que da vida a los muertos. A su nombre. Por eso, mujeres y hombres de fe, tenemos que levantar una generación que le crea a Dios, porque los tiempos que vienen serán tiempos terribles. Vienen tiempos donde solo se levantará y estará firme la iglesia que le crea al Señor. ¿Dónde está la iglesia que le crea al Señor? Esa fe que viene de Dios es una fe incondicional, es una fe que va más allá de los problemas y las adversidades, y esa fe se alimenta de la palabra del Señor, y esa fe tiene que proclamarla a tus hijos. Un día llegó una visita a la casa, pastores, y mientras atendía la visita, mi hija mayor tomó la Biblia y la vemos que va saliendo a la calle con la Biblia. Y mi esposa le pregunta a mi hija mayor: ¿para dónde vas? Le dice: mamá, voy a donde mis amigas. Y le dice: ¿y la Biblia? Y mi hija le dice: voy a hablarle a mis amigas del Cristo que nos salvó, mamá. ¿Y sabe qué hizo? Salió al parque y abrió la Biblia y empezó a leer en voz alta la Biblia. Y las amigas del barrio se sentaron alrededor de ella. Y mi hija de tan solo 8 años les predicó al Cristo del cual nosotros servimos hoy. En un día les habló a sus amigas de ese Cristo poderoso. ¿Cuándo un niño hablará de otros, hablará de Cristo a otros? Cuando en su casa vean una casa llena de fe, que le cree y que le sirve al Señor. A su nombre. Aleluya. Una vez estaba postrado en la cama, enfermo, y mi hija mayor se acerca y me dice: papá, quiero orar por ti. 8 años. Y le dije yo: ora entonces por mi hija. Puso las manos en mí y dijo: Señor, así como tú sanas, yo creo que tú sanas la vida de mi papá. Yo declaro a mi papá sano en el nombre de Jesús. Amén. Les aseguro algo: al instante la fiebre que tenía dejó mi cuerpo. Cuando esta niña, que crece en un lugar de fe, clamó al Dios que obra por la fe. Tus hijos se moverán por fe. Levanta tus manos. Tus hijos se moverán por fe. Como decía el pastor hoy, no por vista, sino por fe. De tu casa se levantarán hombres y mujeres de fe. Una mujer en una crisis, el hombre que vivía con ella, el papá de sus hijos, se fue y la dejó abandonada.
Eso fue en Colombia. Ella quedó con sus hijas. El hombre la dejó con sus hijas. Mientras ella estaba cocinando, el gas, la pipa de gas, el cilindro de gas, empezó a fulminar. ¿Cuántas mujeres saben aquí cuándo es la señal de que el gas está terminando en el cilindro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La llama se vuelve amarilla. ¿Qué dice? Se está terminando el gas. Esa mujer llamó a sus hijas y le dijo: hijas, el gas se está terminando, pero vamos a ver a Dios obrar. Y le puso la mano al cilindro y dijo: Señor, este hombre nos dejó, pero tú nunca nos vas a dejar. Tú nunca me vas a desamparar. Gas, multiplícate en el nombre de Jesús. Y cocinó por 8 meses. Y las niñas vieron lo que estaba pasando allí. Dígame, por favor, ¿qué niño no creerá en un Dios que obra milagros en su casa? Pastor, ¿sabe qué ha estado pasando estos últimos días? La iglesia del Señor mantiene corriendo detrás de un milagro. Cruzada de milagros, ¡vamos allá! Pero ha ignorado que los grandes milagros se van a efectuar en su propia casa. Solo 3 creyeron. Los grandes milagros se van a efectuar en su propia casa. ¿Cuándo? Cuando tú te levantes con fe. Imagínese a sus hijos. Todo el que tenga hijos, levante la mano, por favor, quiero verlo. Imagínese a sus hijos, hermano, creciendo en un hogar donde los milagros sean pan de cada día. Cuando sus hijos se levanten a predicar a otros, lo van a hacer con tanta seguridad, porque conocen al Cristo de gloria que predica. A su nombre, a su nombre. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Repita conmigo esta confesión. Diga: yo declaro que los grandes milagros se van a efectuar en mi propia casa. Diga al que está a su lado: tú vas a ver en tu casa los grandes milagros. A su nombre. Aleluya. Aleluya. Quiero que lea conmigo, por favor, la palabra del Señor en esta hora. En el libro de Hebreos, ya leímos ahora Hebreos 11:24. Lo leímos ahí, pero leamos el verso que sigue. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, ese es el 23, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora lea, por favor, el verso 24. Hebreos 11. ¿Qué dice el 24? Por la fe Moisés, hecho que ya grande, rehusó llamarse hijo de quién? De la hija. ¿Por qué? Un niño que fue adoptado por la hija de Faraón, él mismo rehusó llamarse hijo de Faraón o hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque su mamá le enseñó al Dios del cual ella había creído. Sus hijos van a rehusar llamarse hijos de Satanás, porque el diablo tiene hijos. San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Sus hijos mismos llegarán a una edad que dirán: mamá, yo no quiero servir más a este mundo, yo quiero rendirme al Señor. ¿Cuándo pasará eso? Cuando ellos vean al Dios de gloria que obra en tu propia casa. A su nombre. Una niña, pastor, se acerca y me dice: oiga esto,
pastor, ve y habla con mi mamá. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, mi mamá tiene que contarle algo que está pasando. Cuando voy a la mamá, me dice, pastor, ¿cómo le parece que a nosotros, antes de llegar a Cristo, escuche, en la casa donde nosotros vivimos, en el techo venía una bruja y movía el techo y nos perturbaba la noche? Por tantos años fue así. Y una noche pasó lo mismo. El techo fue sacudido, ta, 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 ta. Y mi hija menor, la niña que lo llamó pastor, se paró en toda la sala bien temprano en la mañana. Y ella medio podía hablar. Levantó las manos y dijo, Satanás, en el nombre de Jesús, yo te reprendo. Ella le escuchó, te reprendo. En el nombre de Jesús te reprendo. Deja dormir mi familia, porque Dios cuida de nosotros. Esa niña se paró. 7 años tenía. Y dice, pastor, nunca más Satanás volvió a perturbar nuestra casa, porque nuestra casa se llenó de la gloria del Señor cuando esta niña declaró vida en nuestra casa. A su nombre, levante su mano por favor y diga conmigo, mis hijos son poderosos. ¿Cuántos han visto esta generación? ¿Se han notado que en esta generación hay algo diferente a otras? ¿Cuántos han notado que estos niños que hoy nacen con una habilidad tan tremenda? ¿Cuántos han notado esto? Amén. Ahora que estaba aquí, la hija del pastor, la niña, la chiquitica, la bebé, se vino hasta acá, saludó a los pastores, oigan, ella con una seriedad. Y yo estaba aquí, cuando estaba aquí, yo la veo que se acerca y me mira y me hace así la mano. Digo, Dios te bendiga, mija, qué bueno verla. Llegó, se sentó. Volví a verla y cuando la veo me hace, oye, Dios te bendiga, mija, qué bueno verla. Y yo digo, qué tremendo esta generación. Una generación que no teme servir a Dios, pero que necesita ser levantada enseñándole cuál es la fe del Señor. A su nombre. Yo declaro que los niños de Durán, los niños de Ecuador, se levantarán como profetas y que van a ir a los enfermos, y donde pongan las manos Dios les va a sanar. Los endemoniados serán libres en el nombre de Jesús. A su nombre. Aleluya. Número 3, ten en cuenta algo. Satanás quiere matar tus hijos. Satanás quiere destruir tu generación. Lea conmigo Éxodo 1, 15 al 22. Por eso hay que levantar una generación poderosa que le crea a Dios y que tengan una influencia santa. Porque miren lo que el diablo quiere hacer con nuestra generación. Éxodo 5, Éxodo 1. al 22, ¿cuándo lo tiene? Y habló el rey de Egipto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras, respondiendo a Faraón,
Respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues ellas son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. ¿Quién estaba dirigiendo el corazón de Faraón? ¿Quién quería matar esa generación? Satanás. Ese ha sido el plan de Satanás siempre: destruir nuestra generación. Plantar un buen hogar, una buena familia, no es una inyección. Y que el sexo seguro no es usar un condón. El sexo seguro es guardarse para Dios hasta el día del matrimonio. Tenemos que ir a los colegios y decirle a los jóvenes: no existe sexo seguro lejos del matrimonio. Fuera del matrimonio no hay seguridad. Solo dentro del matrimonio Dios bendice el sexo. Hay que hablarle a nuestros hijos de la verdad absoluta del Evangelio, porque Satanás ha querido destruir nuestra generación. Cuando mi segunda hija era bebé y estaba empezando a caminar, llegamos de vacaciones en el carro. Yo llegué tan cansado y no me fijé que le había puesto al carro el seguro, el freno. Mi hija menor se baja, yo le quito el pie al freno para bajarme, y la llanta de atrás le pasó por toda esa parte de la pierna a mi hija. Mi esposa metió el grito. Yo dejé que el carro se devolviera un poco para ver qué pasaba. Y mi esposa la tomó los brazos, desesperada, porque pensaba que los huesitos se le habían dañado. El carro estaba lleno de maletas. Y el peso de un carro es terrible. Yo vi cómo la llanta le pasó por ese lado de su pierna. Pero yo dije: Señor, la Biblia dice que tú guardarás cada uno de nuestros huesos. Padre, yo declaro que mi hija está sana en el nombre de Jesús. Y cuando vamos a revisar el pie, ninguno de sus huesos se quebró. Porque Dios está acercando a tus hijos. Ningún plan de Satanás prosperará con tus hijos cuando en tu casa se ame al Señor, se sirva al Señor y se enseñe la palabra viva y poderosa. A su nombre. Levante su voz fuerte y diga conmigo: Satanás, en el nombre de Jesús, yo sé que has querido matar esta generación, pero mi casa está rodeada por la gloria de Dios. No tocarán los niños de esta tierra, no tocarán los niños de Ecuador. En el nombre de Jesús te reprendo. Amén y amén. Se inventaron un tatuaje que venían los chicles. Los niños se comían el chicle y con agua se pegaban el tatuaje. ¿Cuántos conocen esa modalidad? Profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros que le van a hacer daño en los próximos años. Iglesia, no tenemos que seguir jugando. No tenemos que seguir jugando a la escuelita dominical. Los niños necesitan oír palabra viva, palabra. A los niños ya no hay que hablarles, hermano, como se nos hablaba antes, hermano. A los niños hay que hablarles la palabra como es. A los niños hay que hablarles la palabra como es, hermanos. Porque Satanás está diseñando en los últimos tiempos los planes más perversos y dañinos con tal de destruir toda una generación. Hay una droga que se llama la droga cocodrilo. Es una sustancia terrible, o le dicen la droga zombie.
Todo el que se inyecta esa droga dura casi 4 horas como un zombie. Y a los 6 meses, la piel, los dedos, las orejas, todo se le empieza a caer por sí solo. Yo he visto en mis calles colombianas jóvenes enteros, llenos de vida, que cayeron en esas drogas y sus ojos se han salido por sí solos. Ellos quedan con esto vacío como una calavera y quedan ciegos. Iglesia, tenemos que levantarnos como un cerco para proteger las próximas generaciones. Cuando dicen amén. Tenemos que levantarnos como un cerco, porque Dios tiene planes para su iglesia en los últimos tiempos. Digan amén. Por esa razón es que tu generación, dice la palabra del Señor, será bendita. Termino con el Salmo 112, 2 al 3, que leímos al inicio. Bienaventurado, bienaventurado, feliz, feliz y muy feliz. 112, 2 al 3. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que teme a Jehová, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Todo aquel que quiere rendirse y todo aquel que va a empezar a amar la palabra de Dios como nunca y que va a repetir a sus hijos la palabra, quiero que levante su mano a esa persona. Estoy hablando de esas personas que se van a levantar con hambre por Dios y su presencia. Levante su mano. Amén. Repita conmigo así: yo declaro que mis hijos dominarán la tierra, dominarán este país. Diga: yo declaro que en mi casa no faltará quien sirva a Dios. Diga: mis hijos no morirán de enfermedades terminales. Diga: yo declaro que las maldiciones generacionales no tocarán mi casa. El cáncer no tocará a mis hijos. Yo declaro que mis hijos son libres para la gloria de Dios.